la realidad, Jesús, es que este señor no ha tenido de ninguna forma, pues algún tipo de impulso. Lo que sí es que me gustaría que analizáramos tanto las declaraciones de Verástegui como las declaraciones del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego al hablar de esa revolución cultural. No, no revolución cultural, ¿no? Está como si se tratara de, de la revolución de terciopelo ahí en República. No, no, no. Él habla del cambio cultural. Pero primero escuchemos, si te parece, Jesús, querido público consentidor, a Eduardo Verástegui, para que lo podamos analizar. Está muy, muy interesante. Juntos por la libertad. Muchas gracias, Argentina. Que Dios nos bendiga siempre. Y como bien dice Javier, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, no pusieron el discurso completo, no se pierde usted de nada, es un sujeto muy limitado, muy, muy básico. Vemos que efectivamente, pues, mientras hay algunos que le aplauden, hay sillas vacías, hay señoras leyendo su celular. Pero efectivamente, Ricardo Salinas Pliego sí hizo un llamado a ese cambio cultural del que nos habla Jesús Pérez Gaón. Escuche usted. No podemos bajar la guardia, ni en lo personal, ni en nuestra empresa, ni en nuestro país. Todos los días hay que sembrar las semillas del cambio cultural. Defendiendo esta idea de libertad es como se crea la prosperidad. Porque hay un círculo virtuoso muy sencillo. Es con la libertad donde se da la innovación. Y la innovación genera un efecto de competencia y eso genera la prosperidad. Fíjense en todo esto. Libertad, innovación, competencia, prosperidad. Bueno, pues a ver, amplíanos un poco más esto que nos planteas, querido Jesús. Hace unos momentos nos plantea Jesús que no es tanto que Ricardo Salinas Pliego esté buscando postularse para la presidencia, que en efecto se consideró, ¿no? Estuvo en un momento considerado, sino que en todo caso sería posicionar a la serpiente, al falso profeta de Eduardo Verástegui, quien fracasó en la elección pasada, no consiguió ni el mínimo de firmas para poder establecer una candidatura, pero háblanos un poco más de esto, por favor, Jesús. Sí, es una posición de esta guerra cultural que se destapó desde, lo recordarás, Toño, desde que el PAN recibió a Vox en el Senado. ¿Te acuerdas que al principio les dio mucha vergüenza, ¿no? La única que salió a sentirse orgullosa fue una senadora de triste recuerdo llamada Lili Telles, ¿no? Que en ese momento ya había roto con Morena y que vio con buenos ojos ese recibimiento. Ese fue el momento en el que, de acuerdo a varias fuentes, algunas investigaciones, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego decidió respaldar la ola de derecha que venía financiada por Donald Trump en América Latina y que tiene como protagonista Eduardo Verástegui. Estamos hablando de prácticamente el principio de la administración, el primer trienio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y fue en ese momento donde se articularon, estaba escuchando la definición que hacías del poder mediático de Ricardo Salinas Pliego, que no se restringe solo a, o más bien que el grupo Salinas no solo se restringe a la televisora, Toño, también tiene un brazo digital que también pocos lo identifican como un medio de Ricardo Salinas Pliego, pero y que es muy popular en redes sociales, llamado Político MX, que dirige un tal Pascoe, o cuyo dueño o apoderado legal es un tal Pascoe, y cuya familia tiene una extensión en la administración actual de Giovanni Gutiérrez, el alcalde de Coyoacán, donde ahí trabaja como coordinador de asesores otro Pascoe, es la misma familia, y que fue el mismo, otro integrante de esta familia, si no me equivoco, Leonardo Pascoe, el que salió a culpar a la Secretaría de Hacienda del 71% en las caídas del valor de las acciones de Electra en la Bolsa Mexicana
de valores. Ese es como el armado del grupo electoral político que está ahorita, está siendo puesto a disposición de la campaña de Eduardo Verástegui. Y yo le invito al público a que ponga atención al tratamiento mediático de este medio político MX en toda esta cuestión, que de hecho, además de Fuerza Informativa Azteca, también Político MX se convirtió en el vocero, en el que hizo la cobertura está haciendo la cobertura de todo este evento en redes sociales. Y vuelvo a este proyecto político de la ultraderecha, la derecha conservadora, que está montado sobre el perfil de Eduardo Verástegui. En los conceptos, Toño, ellos hablan, es muy fácil desmontar si se hace un poco el razonamiento lógico de los conceptos que están utilizando. Me recuerda un poco, hablo desde luego, libertad, prosperidad, innovación en un país como Argentina. Estoy leyendo el Clarín, una nota del primer semestre del 2024. Clarín, para quien no lo sepa, es el medio más conservador de Argentina, es algo así como el Reforma, y el Clarín da la noticia de que en el primer semestre del gobierno de Javier Milei aumentó a 52, subió a 52.9 la pobreza en el país, aumentando 11 puntos con respecto al gobierno anterior, sumando en total 25 millones de pobres en Argentina. Una noticia lamentable y que contrasta con esta idea de que de Ricardo Salinas Pliego de que Argentina es un refugio en América Latina de innovación, de prosperidad y sobre todo de libertad. ¿Cuánta libertad puede tener un país que está preso de la pobreza, de la necesidad? Aquí también hablando para desmontar estos conceptos en los que se montan estas campañas, que son muy efectivos, son muy chiclosos, se te pegan en la boca, se te pegan en el cerebro, en el inconsciente, para ser más freudianos, y estos conceptos, decía Eduardo Galeano, ese escritor uruguayo que conocía muy bien la realidad argentina, en el siglo XX quisieron darnos elegir entre la libertad y la justicia, hermanas siamesas. Esperemos que el desafío para el siglo presente es unir esas dos hermanas siamesas que han obligado a vivir separadas. Y yo creo que eso es prácticamente lo que está detrás de viva la libertad, carajo. Vamos a vivir la libertad salvaje de haber perdido la justicia. Y en proyectos políticos, yo pongo el ejemplo de México, donde no se sacrifica ninguna de las dos, ni la libertad ni la justicia, sino van de la mano, podemos ver que no tenemos por qué elegir falsamente, para utilizar tus palabras, Toño, entre falsos profetas, entre, ahora sí podríamos decir, populistas de derecha, que nos ofrecen, sí, nos ofrecen quizá vivir este salvajismo de una supuesta libertad, pero ¿a qué? A costa de todos los servicios públicos, de todo lo que mínimamente un país de bienestar, un país que precisamente se decanta por el bienestar, nos podría ofrecer. Y me recuerda mucho esta campañita de conceptos a nivel conceptual, de libertad, de justicia, de innovación, a lo que quisieron hacer y les costó muy caro porque fracasaron rotundamente en la campaña de Xóchitl Gálvez, Toño. Recordarás que querían contrastar la campaña de Xóchitl Gálvez y la derecha en México, el PRI, PAN y PRD, con el proyecto político del obradorismo en básicamente tres conceptos, que era vida, libertad y verdad. Y no funcionó. No funcionó porque elegir eso yo interpretaría a la luz de los resultados electorales en las urnas, elegir eso sería sacrificar lo otro, que sería la justicia. Y el pueblo parece que eligió las dos, la libertad y la justicia en nuestro país. Ojalá podamos seguir descifrando
esta campaña engañosa de nuevo, que nos pone a elegir entre un mundo que en México lo sufrimos en los 90 y que no deberíamos tentarnos Buenos a regresar a días él. a todos, a todas. Toño. Hoy Gracias, está con Jesús nosotros, Pérez siéntense, por Gaona, favor. y digo la doctora Clara. Está el